al Ejecutivo principalmente por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, la segunda etapa es la aprobación por ley del Congreso. El Congreso tiene que aprobar o rechazar también. Esto yo creo que ustedes habrán visto esto con detalle en Internacional Público. El Congreso solamente puede aprobar o rechazar un tratado. No tiene atribuciones en cuanto a modificar el tratado. Solamente si no está de acuerdo, rechaza el tratado, pero no tiene atribuciones para modificar el tratado. En caso de que el Congreso rechace un tratado, eso significará que el Ejecutivo va a tener que renegociarlo. Bueno, y la tercera etapa, la ratificación del tratado. ¿Eso a quién le corresponde? La parte de ratificación al Ejecutivo, dice acá la compañera. La tercera etapa le corresponde al Ejecutivo ratificar por la vía del canje o del depósito. El Ejecutivo. ¿Están todos de acuerdo? ¿O qué órgano? Bueno, esta es una cuestión básica de Internacional Público. Por ejemplo, esta es una pregunta inicial. Si no se sabe esto, ya se acaba el examen de Internacional Público. Bueno, la tercera etapa le corresponde al Ejecutivo, así como dijo la compañera. La ratificación es del Ejecutivo y lo hace por canje si se trata de un tratado bilateral, el canje de los instrumentos de ratificación, o el depósito si es multilateral. El ejemplar se deposita en un lugar que se ha acordado. Bueno, los tratados internacionales, ¿qué rango tienen en nuestro ordenamiento jurídico? Segundo rango. Segundo rango, ¿verdad? Se incorporan y entran al ordenamiento jurídico con segundo rango. Hoy, por ejemplo, se ha hecho en estos tiempos, ha habido algo muy particular. Por ejemplo, respecto de esta ayuda de la Unión Europea, respecto de temas educativos, en que el Congreso quiso revocar la ley por la cual se incorporaba ese convenio al ordenamiento jurídico. Allí hay algo, bueno, pero este tema para Internacional Público es realmente, sí, el Congreso puede hacer eso. Por ejemplo, puede aprobar un tratado, se incorpora al ordenamiento jurídico con rango infraconstitucional, es decir, segundo rango, ya está incorporado el tratado. Y después el Congreso, que dicta normas de tercer rango, quiere dejar sin efecto la ley por la cual se incorporó el convenio. Bueno, eso es algo discutible, si el Congreso realmente puede hacer eso una vez que ya aprobó un tratado, un convenio, un acuerdo, si el Congreso después puede dejarlo sin efecto porque la denuncia de los tratados internacionales le corresponde al Poder Ejecutivo, es decir, desligarse de un tratado internacional corresponde al Poder Ejecutivo.
Bueno, atribuciones del presidente de la República y del Congreso. Esto vamos a pasar porque está vinculado a los tratados internacionales. Ven ustedes ahí en el 238 está la facultad de negociar y firmar tratados internacionales. En el 202 está la facultad del Congreso de aprobar o rechazar los tratados internacionales. Y la facultad, bueno, esto es la facultad que tiene la Cámara de Senadores de iniciar la consideración de proyectos de ley relativos a la aprobación de tratados y acuerdos internacionales. Pero como ven ustedes, el Ejecutivo se ocupa de la primera fase, después el Congreso aprueba o rechaza, y la tercera etapa, ahí está el cuadro, ¿verdad? Lo primero al Poder Ejecutivo, lo segundo al Congreso, aprobación o rechazo, y solamente eso puede hacer el Congreso. Y la tercera parte es la ratificación. Bueno, puede no ratificar el Poder Ejecutivo si de repente ya considera que el tratado no es conveniente a los intereses del Estado paraguayo, puede no ratificar. Y después está la cuestión de la denuncia, el desvincularse de ese tratado internacional. Bueno, en particular tenemos esto en el artículo 142, lo referente a tratados relativos a derechos humanos. ¿Cómo se tiene que hacer la denuncia de estos tratados? La denuncia de cualquier tratado la hace el Poder Ejecutivo, manifiesta la voluntad de no seguir rigiéndose por ese tratado, y eso lo hace el Poder Ejecutivo. Ahora, cuando se trata de tratados sobre derechos humanos, hay un procedimiento especial. ¿Cómo se tiene que hacer? De acuerdo con este artículo, de acuerdo con ese cuadro que está allí, denunciar, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que está aprobada por el Congreso paraguayo, está incorporado al ordenamiento jurídico interno. Si el Paraguay quiere expulsar este Pacto de San José de Costa Rica, quiere expulsar del ordenamiento jurídico interno, ¿qué se tiene que hacer? Proyecto de denuncia. Por mayoría. Tiene que haber, está bien, primero el proyecto de denuncia. Pero ¿qué procedimiento se sigue? El de la enmienda. El procedimiento de la enmienda. Pero el procedimiento, ¿verdad? El tema va a ser, como está, ¿verdad? Como dijimos, un proyecto de denuncia. Por ejemplo, proyecto de denuncia del Pacto de San José de Costa Rica, que parecería descabellado, pero por ejemplo, en el caso de Venezuela se llegó a hablar, no sé si se vinculó, pero por lo menos se llegó a hablar de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, y tiene que ser aprobado el proyecto de denuncia
en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Se presenta por cualquiera de las vías por las cuales se puede presentar una enmienda, que son las que están indicadas allí. Luego, la segunda etapa es el tratamiento. Tiene que ser tratado por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados y tienen que aprobar por mayoría absoluta ese proyecto de denuncia de un tratado sobre derechos humanos. Y la tercera etapa es la celebración de un referéndum. El electorado entonces también tiene que pronunciarse respecto de si quiere o no quiere que se expulse ese tratado sobre derechos humanos. Bueno, esto también vamos a pasar porque es... O sea que está mal hecho entonces lo que están haciendo ahora mismo con esa de la ley de la Unión Europea, ¿no? Que eso es lo que tienen que haber hecho. No. Lo de la convención, esa convención respecto de la Unión Europea, no se trata de un tratado sobre derechos humanos, no es una cuestión de derechos humanos. Yo no me refería a esto, no es que este procedimiento, aquí es cuando se trata de derechos humanos, tiene que seguirse el procedimiento de la enmienda, es decir, lo que se hace es dificultar que se pueda expulsar un tratado sobre derechos humanos. Como ven ustedes, es bastante difícil porque tienen que aprobar las dos cámaras por mayoría absoluta, en primer lugar, y después se hace un referéndum. O sea, el electorado, el pueblo, tiene que aprobar también que se expulse ese tratado sobre derechos humanos. Lo otro, lo que había señalado respecto de esa convención es si el Congreso aprobó ese convenio de la Unión Europea, aprobó como cualquier convenio, acuerdo, tratado, aprobó y se incorporó al ordenamiento jurídico interno. Lo que ahora, con toda esa propaganda en contra, lo que se pretende es que derogar la ley por la cual se incorporó el convenio al ordenamiento jurídico paraguayo. Bueno, a mi criterio eso no es posible, ¿verdad? Porque esa ley tiene un carácter particular. Esa ley lo que hace es incorporar el tratado, pero lo incorpora con segundo rango, de tal manera que el Congreso, que dicta normas de tercer rango, no puede ya modificar esa situación. Podría ser el Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo el manejo de las relaciones internacionales. El Poder Ejecutivo podría hacer la denuncia de ese convenio, pero no el Congreso, derogar la ley por la cual se incorporó y con eso dejar sin sustento a ese convenio. Me quiero aclarar algo. Los tratados en el derecho internacional público son contratos, ¿sí? Entre dos estados. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un tratado?